Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos a hablar de los indianos, ese fenómeno que tanto dio que hablar en la España del siglo XIX a través de la literatura y a través de la misma sociedad, y que volvió con fuerza en el siglo XXI, aunque de otra manera. En el flamenco existen los llamados cantes de ida y vuelta, que también se conoce como cantes indianos, aunque sabemos que el flamenco tiene mucha más ida y vuelta que esa serie de cantes como pueden ser la rumba, la vidalita, la milonga, la guajira, etc. Y venimos con una cara nueva, por así decirlo, con mi amigo José María Reguera, palentino y compañero de aventuras peruanas durante años, los dos peninsulares al otro lado del charco. José María, encantado de que estés aquí en este humilde canal. Muy bienvenido. Bien hallado, el placer es mío estar en tu canal en Antonio Moreno Ruiz, que por cierto estoy viendo que tiene un crecimiento orgánico bastante importante. Ya estamos casi en los 300 suscriptores, ¿no? Sí, Está muy señor. bien para ser un canal de una temática tan peculiar, ¿no? Me encanta estar contigo y más con esa afinidad que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias, hombre. Tú sabes, José María, que bueno, las novelas de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, sale Mm. la figura del indiano, muchos grandes escritores en el folclore. Fíjate que todo el Cantábrico, desde Cataluña hasta el Cantábrico, hay canciones habaneras, canciones colombianas, en Andalucía también, Sí, de esa gente que fue y que vino y que ha quedado muy arraigado en determinadas regiones como Asturias, Galicia, también en las Islas Canarias, ¿no? sí. En lo que hoy llaman Cantabria, que toda la vida fue provincia de Santander, o la montaña, ¿no? Hay mucha tradición de habanera, de música habanera, con ese ritmo tan peculiar que tiene la habanera, incluso con un certamen que ya poco a poco ha ido desapareciendo. Creo recordar que se hacía en Laredo, que tenía, bueno, pues muchísimo éxito, tanto de participantes, coros de toda España que iban a cantar a Laredo, como de público, ¿no? Y es muy bonito que una música cuyo nombre es nada más y nada menos que el gentilicio en femenino de La Habana, de la Uh -huh. capital de Cuba, tenga tanta profusión en el norte de España, ¿no? Es algo muy bonito. Es una música indiana, como bien has dicho, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Tú sabes, hablando de la montaña, por ejemplo, el escritor José María de Pereda, gran escritor montañés, decía a Menéndez Pelayo que era un hidalgo que escribía libros, pues también trata el fenómeno de los indianos, que Santander se quedaba sin jóvenes porque todos iban a las Indias, ¿no? Cuba, Puerto Rico, el folclore montañés también tiene muchas canciones de montañeses que se iban a la Argentina, o sea, es algo que está ahí, o sea, no es una cuestión de erudición bibliotecaria, sino que está todavía ha marcado la vida de la sociedad y Sí, sobre todo de determinadas regiones, ¿no? sí, el norte sobre todo, ¿no? Si bien es verdad que la migración o la emigración durante la época virreinal fue sobre todo y mayoritariamente, no únicamente, ¿no? Pero sobre todo y mayoritariamente de extremeños y andaluces, no es menos cierto que a partir de las emancipaciones de las nuevas repúblicas americanas, esa emigración se dio sobre todo en gente del norte, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de que en Argentina un español, independientemente sea de donde sea, un español peninsular, es gallego, ¿no? Y el hecho de tratar de gallego al español peninsular o al descendiente de español peninsular en Argentina es porque la inmensa mayoría de esos nuevos habitantes de la Argentina eran de origen gallego, ¿no? No únicamente, ¿no? Tenemos el caso también de los asturianos, que emigraban mucho a México, bastante, y a Cuba. Muchos hicieron bastante fortuna. Y si nos quedamos en gente que se quedó, porque bueno, habría que aclarar un poco lo que es el término indiano, lo primero, Sí, ¿no? sí. El término indiano es el término que hace referencia a aquellas personas que emigran, que se van a hacer las Américas, como se decía, pero vuelven y en bastantes ocasiones, no siempre, porque obviamente esto no, no todo el mundo tenía ese éxito, vuelven con cierta fortuna, ¿no? Y eso sería el indiano. Pero bueno, tenemos el caso de gente que sin ser indiana se fue y se quedó. Y tenemos, por ejemplo, el caso del fundador de la famosísima e internacional cerveza, si le podemos llamar cerveza Corona, ¿no? Que era leonés. Era Ah, mira, leonés, no sabía eso. así es. Y lo que no recuerdo es de qué pueblo. Pero sí tenemos un caso actual
de emigrantes que, por cierto, los padres sí volvieron, al menos al final de su vida, pero él no, que es el caso de Jeff Bezos, Sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad? cuya madre es de Villafrechós, en la provincia de Valladolid. Y bueno, pues es un caso de casos de gente que se quedó en América y que hizo fortuna. Sí, Sin embargo, el indiano es sobre todo aquel que volvió con la fortuna a gastarse aquí la fortuna. Es curioso también cómo tengo aquí el dato de un profesor de la Universidad de Oviedo, Moisés Jordén, que dice que a los americanos, a los indianos que regresaban sin fortuna, los llamaban americanos del pote, del pote. sí. Dice, Ah, porque mira. no triunfaron y ocultan su ida a América. Ah, mira. Yo me imagino aquel que se fue a México, por ejemplo, por decir algún sitio, ¿no? Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no lo consiguió, y al regresar, volviendo tan pobre como se fue o más, dijo que no, que en realidad se había ido a lo mejor a, no sé, a Italia o a Francia, otra parte de la península, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Para evitar, ¿no? Y cuando todo el mundo sabía que efectivamente se había ido a América, ¿no? Tú sabes, es muy Bueno, curioso el fenómeno de los indianos. Yo lo hablaba con mi amigo Emilio Acosta, tú sabes que él es canario venezolano como tantos sí, otros. Y es verdad que en la época del virreinato, durante los siglos XVI y XVII, hay mucha incidencia de extremeños y andaluces, y por ende castellanos que pasaban a América a través de Andalucía, especialmente de Sevilla. Y ya en el siglo XVIII como que el paradigma empieza a cambiar. Va muchísimo vasco, y va muchísimo asturiano ya en ese siglo XVIII, sobre todo funcionarios ya en época borbónica. Bueno, en el siglo XIX pues ya muchísimo más, ¿no? Y el indiano, lo que, como tú bien dices, siempre se ha asociado a la expresión de hacer las Américas. Existe también en esa época la expresión americano. El novelista Pío Baroja habla también de los indianos vascos y también le llama americanos. Algunas músicas que entran en el flamenco, como el tango, se le dice el tango americano cuando llegan, indiano, americano, esa conjunción de ida y vuelta. Y eso que tú dices, por ejemplo, de los indianos que no les fue bien, hay un reportaje de canarios que fueron a Santo Domingo, se llama La Huella sí, Isleña, y a algunos no les fue bien en Santo Domingo y perdieron incluso el contacto con su familia por vergüenza. O sea, también existió el tema de los dramas personales. Hay muchas novelas que te hablan del indiano que vuelve rico, vuelve al pueblo, se casa con una mujer más joven que él. Tú que conoces sí, bien la zona del Cantábrico, en la montaña y en Asturias hay casas espectaculares, ¿no? Incluso en Galicia. sí, Pero sí, claro, sí, también está la otra historia del que se escondió, incluso del que perdió el contacto por vergüenza. En fin, son historias muy complejas, ¿no? sí, sí, porque obviamente, claro, uno va arriba de Sella, por ejemplo, ¿no? Que esta es Asturias, en la costa asturiana, como su propio nombre indica, ¿no? En la propia desembocadura del río Sella. Va a Llanes, va a Colembres, incluso en la zona interior en Cangas de Onís mismo, ¿no? Muy curioso cómo en Asturias la inmensa mayoría de los indianos eran del oriente asturiano. Ah, Es mira. bastante curioso. Creo que tiene relación con el tema de los balleneros, de lo que hablaremos un poquito más adelante, porque la zona de Llanes era una zona de balleneros, ¿no? De la explotación ballenera para la grasa de la ballena que tantos usos tenía entonces, ¿no? Sí. Y esas casas que se ven en Ribadesella, en Llanes, en Colembres, en Cangas de Onís, son casas, son palacios, verdaderos palacios que muchos reyes en el mundo envidiarían, porque son casas hermosísimas, normalmente decoradas de colores muy vivos, cosa que no es habitual o no era habitual en aquella época En el norte, ¿no? En el Cantábrico, claro, ¿no? Cuando normalmente se quedaban con la propia piedra desnuda, ¿no? Y bueno, cargadas de todo tipo de riquezas, ¿no? De frescos, de vidrieras, de columnatas retorcidas del mejor de los hierros, preciosidades, ¿no? Verdaderas preciosidades. Y en este sentido, existe incluso en el pueblo de Colembres un museo, el Archivo de Indianos. Luego, si es posible, te paso el enlace para que lo dejes en la descripción, Claro. ¿sí? Para que la gente lo pueda visitar y se admire con la belleza de esa casa en concreto, que era de un colembriano
llamado, lo tengo por aquí, a ver, discúlpame un momento, por favor. Sí, no te preocupes. Eh, Las cosas del directo. La casa se llama Quinta Guadalupe, en honor a la mujer de este Íñigo Noriega Lasso, que ¿Se casó con mexicana? se casó con una asturiana al regreso, como bien dices, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Como Sí, me he sí. escuchado Guadalupe, digo, y tantos Sí, asturianos fueron a México. sí, bueno, ya sabes que quizá fuera eh, extremeña esta mujer, ¿no? Quién sabe. Bueno, muchas veces por el nombre de las mujeres se sabe su origen, ¿no? Es verdad. Asturias es muchas covadongas, igual que en Sevilla hay muchos rocíos, ¿no? Eso es, eso es. O macarenas, ¿no? Dice que este hombre, Íñigo Noriega Lasso, que es el propietario el propietario original de esta casa que ahora alberga el archivo de indianos, nace en Colombres en 1853 y se va a México con 14 años. Mira, un chiquillo. Un caso muy peculiar, ¿no? Empieza, él tiene una cantina, empieza trabajando en una cantina y haciéndose propietario de esa cantina. Dice que hay una ley en la Ciudad de México que ordena el cierre de las puertas de las cantinas a las 12 de la noche. Y este, ingeniosamente, para evitar eso, quita las puertas de la cantina. ¿Vale? O sea, imagínense nuestros oyentes lo que sería tener una cantina abierta 24 horas en el siglo XIX porque no tiene Madre mía, puertas, porque no hay manera de cerrar. madre mía. A partir de ahí empieza a forjarse una fama y gracias a esa fama un imperio, a tener como tantos, ¿no? Dice que tiene una empresa que deseca el lago de Chalco, que no sé exactamente dónde está, que me perdonen los videoescuchas mexicanos, del que hizo una gran explotación agrícola en la que trabajaban entre 2.000 y 3.000 obreros, Imagínate. braceros. Era también propietario de otras muchas haciendas, tenía minas, tenía fábricas textiles, ferrocarriles, líneas de vapores y funda en México las ciudades de Colombres, como su pueblo asturiano original, y Ciudad Reinos. E incluso tenía un pequeño ejército de 250 hombres armados para cuidar de esas propiedades. Madre mía. Se hizo un condottiero, ¿no? ¿Cómo se hizo? Condottiero, un señor de la guerra, como los señores italianos de la guerra, algo así. Algo así, pero bueno, simplemente como defensa. Dice que después eh, sus bienes quedan expropiados con la revolución del 1920, la revolución de, Sí. creo que es Plutarco Elías Calle, si no recuerdo mal, ¿no? El que gobernaba Y justo, bueno, hay un creo que, proceso revolucionario que intervienen varios y sí. Luego viene la guerra cristera, ¿no? la guerra cristera, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un personaje peculiar que es, en este caso, y dado que su casa es la sede del archivo de indianos, pues nos podría servir como ejemplo del resto de indianos, Sí, la ¿no? verdad que nos encontramos a lo largo y ancho de las Américas, ¿no? que no deja de ser un arquetipo. Tú sabes también, hablando de literatos que han puesto de relieve la figura del indiano, Álvaro Cunqueiro lo hacía con mucho humor. Cunqueiro, el gallego, escribía muchas historias de gallegos que volvían y uno contaba esas historias de un gallego que empezaba como dependiente en México y hacía una fortuna, otro que venía Sí, casado con una argentina de origen sirio. Es muy pintoresco. Claro, la gente, por ejemplo, que no había salido de pueblecitos pequeños, bueno, como era mi caso, o sea, yo salí, como digo, con 29, 30 años de un pueblecito para irme a Lima, que son 10 millones de habitantes, pues eso les pasaba a ellos. es, Pueblos muy chicos, bueno, a irse a Buenos Aires, a la Ciudad de México, a La Habana, ¿no? sí, sí, o incluso a Estados Unidos. Claro. En esa época hay gente que emigra a nada menos que Nueva York. Y efectivamente son muchos menos que la migración irlandesa, que ya tenía presencia previa, o italiana, ¿no? Pero ahí Sí, están. sí, sí, Y sí. de hecho hay una novela bastante reciente de una escritora de la que no recuerdo el nombre, que habla un poco de la vida de esos primeros españoles que emigran a Estados Unidos y que buena parte de ellos regresan, ¿no? Porque no encuentran su sitio, ¿no? En Sí, los sí, sí. Estados Unidos, como sí lo encontraron en la América hispana. Claro, es que hay zonas como, por ejemplo, Cuba,
incluso después del desastre del 98, cuando en 1902 se proclama la República de Cuba, que los Estados Unidos dejan que vuelvan muchos españoles, Ujú. catalanes, asturianos, canarios, etcétera, a por sus propiedades, en Cuba hay momentos que se junta más de 1 millón de españoles. Venezuela hay momentos que se juntan medio millón de españoles, o sea, son cifras muy significativas. A día de hoy, por ejemplo, la migración de venezolanos que está viendo en España, buena Ujú. parte de ellos está entrando con nacionalidad española porque son hijos Sí, o nietos, ¿no? sí, alguno he conocido. En Claro, concreto, me estoy acordando de uno que es nieto de españoles y ahora mismo vive en Madrid. claro, Sí, claro, sí, sí. Yo por Sevilla, hombre, como nosotros conocimos mucho en Lima, el acento ya lo calza mm, un arbuelo. Yo por Sevilla muchas sí, veces me lo cruzo, digo, este es venezolano, y habrá gente que se piense que son canarios, pero yo lo... sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí. Bueno, obviamente Venezuela es muy grande y pasa como en todas partes, ¿no? Tu acento y el mío son distintos, ¿no? Claro, claro. Y en Venezuela pasa igual, pero es verdad que hay un deje, como dicen en Perú, ¿no? Un cante muy similar. Sí, Y a mí me cuesta diferenciar Emilio Acosta, por ejemplo, al que veo en el resto de tus vídeos. sí. eh, yo no sabría decir, si no supiera que es venezolano y canario a la vez, no sabría decir si es una cosa u otra, ¿no? Bueno, el caso de Emilio es las dos cosas, ¿no? Pero yo no sabría decir si es una No, cosa u otra. es otra figura de indiano. A mí me comentó que una vez estando él en Madrid, le dijo uno, pues en Venezuela o sea, o en Canarias todo el mundo tiene un primo en Venezuela. Y dice, sí, yo era el primo ese. Lo que pasa es que me volví. Oye, qué buena anécdota. Sí, sin embargo, José María, fíjate que quién nos iba a decir que mucho tiempo después, a partir sobre todo de la famosa crisis que no se acaba nunca, de la 2007-2008, a partir quizá 2010-2011, se vuelve ese fenómeno del indiano a un nivel social bastante grande, sin embargo, con unas Mm, características muy diferentes de las que pudo vivir esa gente de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? sí, sí. ¿Quién no se ha cruzado? Bueno, yo también estuve en Perú, como tú, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos e hicimos buenas migas. Sí, señor. Yo nunca tuve la oportunidad de vivir en barrios de Lima como Miraflores o San Isidro, Barranco, San Borja, porque bueno, pues a mí no se me dio. Quizá yo sería un americano del pote de los que hablábamos antes, ¿no? O tú incluso también, ¿no? Claro. Pero sí, todos nos hemos cruzado, yo al menos me he cruzado y tú también has conocido gente a la que le ha ido muy bien. Gente que se ha ido a trabajar de arquitecto en un momento en el que aquí la crisis de la construcción había dejado en el paro a varias centenares de miles de personas y allí se ganaban bien la vida trabajando en la construcción otra vez, o como ingenieros de minas, o como ingenieros navales. Fíjate Gente que, que... por ejemplo, estamos hablando de que los destinos tradicionales que asociamos a los indianos por el folclore y la literatura serían México, Cuba, Ujú. Venezuela, Argentina. Sin embargo, durante 2011-2012 nos juntamos muchos españoles en Perú y Chile. En Chile también, Cambió un poco el efectivamente. paradigma, porque en el 2010 yo supe que hubo gente que fue a Argentina, pero por lo mismo, porque todo el mundo tiene un primo en Argentina. También. Pero esa inmigración reciente, como que hubo gente que no, porque claro, Argentina también estaba en crisis, sin embargo, Perú y Chile estos años sí concentraron muchos españoles, además, de todos lados de procedencias e intereses muy heterogéneos, ¿no? Por lo menos Sí, allí en Lima, ¿cuántos españoles no nos encontramos, ¿no? De sí. todo tipo. Ya por último, hasta hacíamos así, ¿verdad? Que no nos vieran, porque llegó un momento en el que había tanto español, sobre todo yo creo que el boom fue entre 2014 y 2016, ¿no? Sí, Que fue cuando más españoles había en Perú, bueno, en Chile, miles de españoles también, que han estado años trabajando. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías antes, las circunstancias distintas eso es, eso. del indiano, ¿no? El indiano del siglo XIX se va casi casi con una mano delante y otra detrás, a hacer las Américas, a intentar hacer fortuna, como la canción de Mocedades, ¿no? Tratando de hacer fortuna, Maite Chumía, ¿no? Decir, ¿Verdad, verdad? Sí, señor. ahí está. Sin embargo, el indiano actual o el inmigrante español que se va a América actual ya va en su mayoría, pues, como tú, ¿no? Gente con carrera universitaria que ha conseguido incluso ahorrar para poder
mantenerse durante unos meses o incluso un año o 2 años, gente que incluso iba contratada por empresas españolas que empezaban a trabajar allí, que iban hasta con el piso pagado, el alojamiento, ¿no? El DEPA, la pieza, como le quieran llamar, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia entre el indiano del 19 y el actual. Con una diferencia más profunda, si cabe. El indiano del siglo XIX volvía o porque hacía fortuna o porque sin llegar a hacer fortuna no le quedaba otro remedio más que volver, porque ni siquiera tenía la capacidad de quedarse allí. Sin embargo, el español actual que emigra, en su mayoría, no todos, porque todos hemos conocido incluso gente que ha estado y lleva años allí y ha hecho su familia allí y vive allí y está feliz allí, pero la mayoría van sabiendo que en cualquier momento pueden regresar. Independientemente de que hagan o no fortuna, ¿no? Y bueno, esa es, yo creo, no sé si tendrás alguna observación en este sentido. ¿Te acuerdas? Mira, lo que hablábamos antes de que todo el mundo tenía un primo antiguamente en Cuba, en Argentina. En mi casa Sí, era el primo de Brasil. En mi casa en era Brasil también. el tío Gabriel, que se fue a Brasil en la posguerra, se llevó un montonazo de años allí. Imagínate que se fue en barco. Fue el caso también de don Alberto Gil Dufín, el padre de mi amigo Alberto Gil, y tu amigo también, Alberto Gil Quispe, sevillano, que se fue Sí, muy sí. jovencito, en barco, pasó antes por Cuba. O sea, tú imagínate en barco hasta Cuba, luego de Cuba al Callao, o sea, y la comunicación que había eran cartas. O sea, nosotros, Era por carta. ¿eso cuántos eran? 3 cartas al año. Nosotros, quiera que no, por las redes sociales, lo que tú quieras. Y es lo que tú Sí. dices. Tú dices, en cualquier momento, por muy mal que esté, pues ahorro y me compro un pasaje. Pero es que antes, como se dice en Hispanoamérica, la vaina no era así. No era así. Mi tía, hermana de mi padre, todavía vive, fue profesora en Ecuador, profesora misionera. No es religiosa, pero pertenece a una especie de agrupación laica de personas comprometidas, ¿no? Que tiene, obviamente tiene sus estatutos religiosos cristianos, pero ya no tiene votos de monja, ¿no? Y ella estuvo en Ecuador durante 19 años. La primera vez que fue en barco. La segunda vez que regresó en barco a los 2 o 3 años. La segunda vez que regresó, volvió en barco. Y ya cuando volvió para quedarse en España, ya volvió en avión. Uno de los primeros aviones que todavía se solapaban con el barco, porque durante unos años hubo avión, que era carísimo, pero seguía habiendo barcos que hacían la ruta. De hecho, la mayoría salían desde Sevilla, ¿no? Sí, Sevilla o No Cádiz. todos, no todos, pero la mayoría salían desde Sevilla. Y es curioso porque al regresar de Ecuador, esta tía mía, Ascensión se llama, se quedó a vivir en Coria del Río. Ah, mira, aquí Y allí cerquita. estuvo, sí, estuvo mucho tiempo hasta que se jubiló dando clase en un colegio de Coria, ¿no? Mira. Sí. Bueno, es curioso. Por cierto, Antonio, te quería hacer una pregunta, tú como lusófilo, Sí. como amante de la cultura portuguesa, al portugués que se fue a Brasil, ¿también lo llamaban indiano o lo llaman No, porque indiano regresando? indiano en la lengua portuguesa es el habitante de la India. Entonces, Mm, no hay, ya, digamos, un término específico, pero sí está bastante impreso en la cultura portuguesa. Fíjate, no solo el portugués que se fue a Brasil, sino el portugués que trabajó en las provincias africanas, cuando Angola, en Mozambique, por Mozambique. ejemplo, ¿no? En Angola, antes de la guerra de ultramar, había muchos portugueses e incluso siguió viéndolo después de la independencia. Portugal lo que pasa es que, digamos, con Brasil como que mantuvo una relación más rencorosa, de menos comunicación. Mira, es una Sí, paradoja. La independencia brasileña no fue violenta y, sin embargo, durante muchos años se perdió el contacto. La ruptura de la monarquía hispánica fue muy violenta y, sin embargo, nunca se perdió el contacto. O sea, son paradojas. sí, yo creo que también por la propia circunstancia, ¿no? Brasil es un país extremadamente mezclado. No digo que sea malo, ni bueno, ni todo lo contrario. Sí, no, es un Simplemente es hecho, es un hecho. la constatación de la realidad de Brasil, ¿no? Donde uno puede ver
una chica mulata con los ojos achinados, perfectamente. Cosas que Sí. solo se ven en Brasil, ¿no? Y yo creo que quizá por esa misma característica, que es verdad que en Brasil se habla portugués, brasilero, ¿no? Un portugués brasileño, tú esa diferencia la conoces mucho mejor que yo, por razones obvias, pero como hay mucha más preeminencia o prevalencia de de personas procedentes de otros puntos del mundo y no tanto portugueses, quizá por eso se perdió ese contacto. No sé, es una cuestión, Es una que sabes apreciación qué personal, pasa. ¿eh? Eso, por ejemplo, pudo pasar en Argentina, solo que en Argentina la oleada migratoria española fue muy grande, claro. Brasil, la oleada migratoria post-independencia portuguesa fue importante, pero no fue tan grande. Mm. Entonces, Que Brasil es enorme. puede ser que tenga algo que ver. En ese sentido, Brasil puede ser parecido incluso, que te digo yo, a Estados Unidos, más que a otro ejemplo, ¿no? En ese sentido de Mm. mezcolanza de gente, de lo que te has dicho, que tú te ves, y yo tengo la paranoia esta de que yo viví en Perú, pero trabajé con brasileños. Entonces, bueno, estas cosas raras Sí, que me sí, pasan a mí, y es verdad que te encuentras eso, te encuentras una chica mulata con ojos achinados, te encuentras tipos de semblante nórdico, pero que tienen rasgos afro, o sea, qué sé yo, ¿no? Eso es muy sí, típico de Brasil. Y Portugal, sobre todo durante principios del siglo XX, miró muchísimo a África. Miró muchísimo desde la Primera Guerra Mundial y demás, muchísimo a África. Más que a lo mejor a Brasil, ¿no? Que también hubo migración, pero claro, al ser Portugal un país más pequeño y al ser Brasil un país mm. tan grande, pues Enorme. como que la proporción no es igual que la que estamos hablando entre España y Hispanoamérica. Sí, Y sí. además, ten en Ah, cuenta una cosa, de el contacto cultural tan grande que hay aquí, porque en Perú, bueno, cualquiera, que te digo yo, todo el mundo sabe quién fue. A mí me sorprendía que tú ibas a una librería y en todas las librerías vendían Valle Inclán, Becker, Lorca. sí, Aquí en España, por ejemplo, se hizo muy famoso Rubén Darío, qué sé yo, entre los mismos editores, o García Márquez, ¿no? Que estuvo unos Rubén años Darío. aquí. Bueno, tan famoso se hizo el nicaragüense era, ¿no? Sí, sí, sí. Internacional, que se le considera el padre de la generación del 98, ¿no? Uno de los padres de la generación del 98. Claro, es que, por Sí, eso te digo, o sea, aquí es una paradoja. Ha pasado un poco el proceso inverso que ha pasado en la América lusa. A pesar de esa mm, ruptura violenta, sin embargo, los lazos culturales nunca se han roto. Y los indianos, de hecho, fueron una especie de correo de transmisión con el mundo americano. Y cuando menos nos lo imaginábamos, porque ya tú sabes, nosotros nos creíamos que estamos en Europa, el primer mundo, man, ya. sí, sí. Pues vuelve el fenómeno del indiano, que como tú bien señalas, con características muy diferentes, porque el mundo de las comunicaciones se ha acelerado muchísimo, ya no nos vamos en barco. Ya. Fíjate, yo, cuando en el 2017, José María, yo estuve arreglando el papeleo en el consulado, y Mm, entonces hablé con uno que trabajaba allí, en la conserjería laboral, y dice, mira, a partir de 2012 empezaron a llegar muchísimos españoles, pero en el 2017 fue un punto de inflexión para que muchos empezaran a volver. De hecho, yo me volví en noviembre del 17, tú te volviste un poco antes, ¿no? en mayo. Mayo, claro. Sí, sí. Ujú. Ahora, por cierto, se ha vuelto el amigo Marcos, conocido artísticamente como Fabeiro, que se ha llevado una década en el Perú, Ah, eh, mira, gallego. Como gallego era, bueno, era y es, no voy a matar yo antes de tiempo, nuestro amigo Hugo Cremona y de también. Albacete, Rafael Campos, tú sabes, nos juntamos muchas veces, Hugo, Rafa y yo, entonces, uno de Vigo, otro de Albacete y yo de Boyullo, parece un chiste, ¿no? Un Sí. gallego, un manchego y un andaluz, parece que va a empezar un chiste, ¿no? Yo por estas circunstancias de la vida, en uno de mis primeros alojamientos en Lima, el primero de hecho, en un cuartito que alquilé en San Juan de Miraflores, coincidí con un valenciano, Rafael Berenguer, que se gana la vida muy bien Mira, de fotógrafo de todo tipo de eventos, ¿no? Bodas, bautizos, bueno, eventos de todo tipo. Hace tiempo que no sé nada de él, espero que esté bien con todo este tema de la pandemia, que como sabes, en América y por desgracia está siendo peor si sí. cabe que aquí, ¿no? Peor por las propias Bueno, circunstancias. hablando del fenómeno este de los indianos nuevos, yo recuerdo al Sí, amigo Pepiño Babillo, que le mando un fuerte abrazo. Pepiño me contaba que él, que ha sido siempre socio del Centro Español, porque él es nieto de gallego, fíjate, nieto de un mm, gallego que primero tiró para Estados Unidos y acabó en el Perú.
y decía que el centro español del Perú era algo, hombre, sí, más bien reducido, pero que del 2011-2012 empezó a llegar gente, además gente joven, porque muchas veces lo que se juntaban eran viejecitos a jugar dominó. Sí, Y sí, empezamos a llegar gente de 30 o 30 y pocos en aquella época, y como que sí, se veían un poco desbordados. Como es que era el fenómeno de los indianos el siglo XXI. sí. Un lugar espléndido, ¿no? Ahí en la avenida Salaberry, en Lima, Sí, en el centro señor. español. Un lugar muy bonito. Yo no tenía tanta facilidad para llegar porque, bueno, el que no lo sepa, Lima es una ciudad enorme. Y Muy grande. cuando digo enorme, imagínense ustedes una ciudad como Madrid multiplicada por 5 sin metro. Pues eso es Lima. Y no 10 millones exagero. de, 10 millones de personas en un radio como de 50 y algo kilómetros. Yo me acuerdo cuando iba a verte, nos juntábamos a tomar aquellas bramas de oferta que me daban dolor de cabeza. eh, Tardaba, y no exagero, y esto es algo que los, los que nos estén viendo, los que tengan a bien ver este vídeo, tienen que saber, yo tardaba más tiempo de casa de Antonio a mi casa que lo que tardo ahora en llegar desde Palencia a Madrid, para que Me la gente se acuerdo haga una idea de lo que es Lima. cuando fuimos a tu boda, José María, fue también una odisea, claro, porque es que las distancias son... Date Odisea. cuenta que muchas veces también es el tema del tráfico, porque Piño Babío me contaba, Sí, Piño es del Callao, y él estudiaba en la sí, me Universidad acuerdo Agraria del de La podcast Molina. aquel que hacíais. Claro, ¿te acuerdas? Sí, Pues, él estudiaba en la sí. Universidad Agraria de La Molina. Yo no sé la distancia que Uf, habrá entre el Callao y La Molina. pues debe haber unos 15 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues él tardaba más de 2 horas en llegar. Sí, En autobús, sí. bueno, que en coche no es que fuera a tardar mucho menos, ¿verdad? No. Algo menos tardas porque no tienes que andar parando a recoger gente, ¿no? Pero realmente, bueno, nos estamos dispersando, Antonio. Me No, no, está gustaría bien, está bien. contar un poquito la historia. Es una historia bastante poco conocida. Yo, de hecho, la he conocido hace poco gracias a un programa que se está emitiendo recurrentemente en la 2 de Televisión Española y que se puede ver en la web de Radio Televisión Española, RTVE a la carta, que es la historia de un segoviano del pueblo de Valverde del Majano, Manuel José de Frutos Huerta. Y tiene relación, no es indiano estrictamente hablando, porque él no regresa, pero sí va a las Américas, aunque acaba, bueno, este hombre nace en este pueblecito, Valverde del Majano, de la provincia de Segovia, eh, creo que en torno a 1804, si no recuerdo mal, y en 1833 se va a Perú a vivir. Mira, Y en aquel Perú independiente se enrola en un barco ballenero, por eso la relación con los balleneros de los que hablábamos antes, ¿no? Se enrola en un barco ballenero británico que llega a cazar ballenas a Nueva Zelanda. madre mía. Yo me imagino la cara de este buen Manuel José, ¿no? Además, un hombre de Diciendo, tierra adentro. de esa zona, no sé exactamente dónde está, pero bueno, Segovia no tiene mar. Está lejillos del mar, o sea, que un hombre de tierra Está, adentro. sí, sí. Y llega a Nueva Zelanda y decide quedarse en Nueva Zelanda en aquella época en la que era mucho más fácil moverse entre países, ¿no? Y no había las restricciones migratorias que hay ahora, ¿no? Y el hombre tiene 5 mujeres, Anda. 9 hijos, y de esos 9 hijos tiene una descendencia actual de 20.000 personas que forman una tribu maorí con un poquito de sangre española que se hacen llamar, o que los llaman, mejor dicho, el resto de tribus maoríes, los Paniora. Claro, Paniora, de español deriva paniora en la pronunciación de los maoríes. efectivamente, ¿no? Y es muy curioso cómo el líder suyo, en el año 2007, vino a conocer el pueblo de su antepasado, de Manuel José. Estuvo en Valverde del Majano, donde se conserva un pequeño tótem de los maoríes, y a su vez la tribu de los Paniora se hermanó con Valverde del Majano, y Valverde del Majano pagó una pequeña lápida, mejor dicho, en la tumba de Manuel José, junto al olivo que el propio Manuel José sembró en Nueva Zelanda, ¿no?
Y bueno, me gustaría traerlo un poco a colación porque, claro, el indiano muchas veces es anónimo. El inmigrante español en América es anónimo, la inmensa mayoría de las veces, pero eso no le quita ni un gramo de valor a todo lo que esos españoles han ido haciendo a lo largo de la historia y que en muchas ocasiones están al nivel, quizá exagere un poco, permítaseme la metáfora, permítaseme la comparativa, al nivel de gente como Hernán Cortés o como Francisco Pizarro, ¿no? Tú sabes que, bueno, por ejemplos como este de Manuel José se entiende porque desde una época, desde Castilla se dominó el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque de hecho la empresa americana, siendo una empresa española, porque tampoco le vamos a negar el mérito que tuvieron aragoneses, catalanes, valencianos, baleares Sí, en la claro. conquista, fue prácticamente una empresa castellana, ¿no? Uh-huh. Y Tú sabes financiada que, con la lana de oveja merina. sí, señor. Tú sabes que decía Ramón Menéndez Pidal, un gran polígrafo, que los indianos, o el español cuando llega a América en general, eso es muy característico de los indianos, mantenían mucho los círculos regionales, por ejemplo, el centro gallego, el centro asturiano, Sí. y él decía que era porque el español cuando está en América llega un momento que se siente en casa y que le cuesta asimilar que está en otro país. Eso decía Bueno, Menéndez Pidal y la verdad que siempre me ha hecho reflexionar, ¿no? Por eso mismo que estamos hablando, que nunca se perdió el estrecho contacto cultural. yo creo que también hubo una cuestión de que, por ejemplo, en México, que se expulsan los españoles tras la emancipación, no me gusta llamarla independencia, porque realmente no se independizaron Pues sí, de España, ¿no? Porque México no existía antes, bueno, no vamos a entrar en ese tema, expulsa a los españoles que no aceptan aquellos que no aceptan esa emancipación, ¿no? Y los expulsa, pero los que sí lo aceptan se quedan. Entonces, hay familias rotas, ¿no? De alguna manera aquello fue una especie de balcanización o de proto-balcanización, pero a lo grande, porque claro, sí. los Balcanes son países chiquititos, ¿no? Pero esto estamos hablando de prácticamente todo un continente, ¿no? Y ese fenómeno de la expulsión también tuvo lugar en Venezuela y en Perú. O sea, Mm, fue muy similar. así Bueno, es. José María, pues la verdad que este fenómeno de los indianos ha cambiado mucho. No sabemos en el futuro, porque parece ser como me dijeron a mí en el consulado, que a partir del 17 muchos españoles empezamos a regresarnos. No sabemos si en el futuro volverá, porque el mundo cada día está más loco, no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Pero la verdad que para mí fue una experiencia única. No lo Fíjate que sabemos. tú y yo volvimos con familia, vaya con nuestra familia propia, y siempre recuerdo, bueno, uno de los muchos momentos que vivimos aquel día cerca de la Basílica de San Sí, Francisco, con nuestra chicha de jora, viendo los puestecitos aquellos de cuadros de escuela cusqueña, ¿no? Y por un momento, pues, somos muy ibéricos, pero por un momento también nos sentimos qué criollos, ¿no? rico. A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y tras conocer a los criollos, al buen Luciano Reboredo, por ejemplo, o a Claro. nuestro común amigo Luis Mauricio Málaga, ¿no? Gente orgullosa de su peruanidad, consciente de que esa peruanidad es hispanidad y que es lo hispano y lo andino junto, ¿no? Y finalmente, yo Esa es, siempre digo, José esa es María, la peruanidad, ¿no? que España también es un producto de ese cruzamiento con América, porque no es solo que España fuera América, es que América también vino a España. Y si concretamos en los Sí, indianos, se ve desde los palacetes que tú bien conoces del Cantábrico hasta la misma música, o sea, desde las habaneras que escuchamos desde Cataluña hasta Asturias, hasta el mismo flamenco que está, por más que le joda a los puristas, comprando la palabra, está plagadito de cosas criollas. sí, claro. Cuando he visto no hace mucho a esta muchacha que cantaba Antes muerta que sencilla, ¿no? María Sí, Isabel que es de Ayamonte, en la frontera de Andalucía con de Portugal. Ayamonte, cantando por colombianas, Claro, que es un palo del flamenco. ¿Por qué se llama colombiana ese palo del sí, sí, flamenco? No se llama así porque lo inventara Colón, ¿no? claro. Sí, y no solo el tema de la... Eso se ve mucho, sobre todo cuando vas allá, ¿no? Cómo visten las mujeres aymaras, por ejemplo, con su bombín, su mantón y sus polleras, sus faldas enormes, ¿no?
bueno, pues quitando el sombrero, visten exactamente igual que la mujer canaria o la mujer extremeña, ¿no? O la mujer gallega. Cómo visten, cómo bailan el fandango en México, o qué es la marinera. Yo la primera vez que escuché la marinera limeña o la marinera norteña, y es un fandango puramente, ¿no? Sí. ¿Qué es el...? Recuerdo una discusión que tuve con un peruano, un antiguo compañero de trabajo, que estaba súper orgulloso del caballo de paso peruano. Yo no hacía más que ver los caballos de Jerez de la Frontera en esa escuela ecuestre, ¿no? Bueno, efectivamente, es de ida y de vuelta y yo comparto contigo esa reflexión. Y la tortilla con papa y el América, gazpacho con tomate. quítale el tomate a los italianos ahora. Para que tú veas, sí, sí. Se han sabido vender Sí, mejor que nosotros. Eso hay que reconocer. sí, yo comparto contigo completamente esa reflexión. No solo España fue a América, sino que América vino a España. ¿Dónde está enterrado el Inca Garcilaso de la Vega? Pues sí, Córdoba. Ahí está. ¿Dónde está enterrada la primera hija mestiza de Francisco Pizarro? Sí, señor. En Trujillo. Uh-huh. ¿Cuántas palabras no tenemos en nuestra lengua que vinieron de América? Me estoy acordando ahora mismo de guateque, que es una voz caribe, que sirve para describir las fiestas que se hacían en las casas, ¿no? En los años 60. Claro. Por ejemplo, el propio tomate, aguacate, chocolate, son palabras que vienen de América. Tú sabes que en el mundo del, ¿qué te digo yo? El folclore, el mundo del flamenco en Andalucía, se ha asociado siempre a la chumbera de los moros. Y en verdad la chumbera fue otra de las tantas cosas que vino de América. Efectivamente, la tuna que le llaman en La Perú, tuna, exactamente. que es una fruta que está deliciosa. Yo aquí nunca la había probado, pero allí la comía habitualmente, ¿no? Pues eso es muy común en Andalucía, eso está por todos lados aquí. Sí, Y en el siglo XIX el romanticismo creó la imagen de que eso venía de los árabes, ¿no? Eso vino de América. sí, recuerdo una escena en una película italiana sobre San Agustín, creo que la habrás visto, que está en YouTube, cualquiera puede verla, donde aparece un camino lleno de chumberas. Y Sí, 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 dije, sí. eso es completamente irreal, porque en el siglo V, en el norte de África, no había chumberas. Estaba complicado cuanto menos, estaba complicado. Sí, bueno, difícil, desde luego. Bueno, En hombre, fin, José María, pues la verdad que un placer contar contigo. Como hemos dicho, con esto de los medios de comunicación que tenemos hoy, aunque sea por aquí en estos locos tiempos, no hemos podido ver, hablar de nuestra experiencia como indianos, hablar de los indianos del pasado, José María, y Dios dirá, Dios proveerá. Yo ya prefiero no pensar. Mucho, no quién pensar sabe, mucho. ¿no? Quién sabe, ¿no? Yo siempre digo que tengo casa en Lima, tengo al menos dónde volver, ¿no? Hombre, tú y Quién yo sabe, siempre, yo lo que digo que tú y yo y tantos indianos, pues dejamos siempre una parte nuestra allá. por supuesto. Nuestras familias están a ambos lados del charco y Dios dirá, Dios es providente. Así es. Acojámonos a esa divina providencia que siempre, 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 siempre acierta y nunca falla. Sí, señor. José María, te mando un fuerte e indiano abrazo y hasta luego porque esta no será la última. Hasta la próxima. No será la última, espero que no. Un fuerte abrazo, Antonio. Chao, chao.